consecuencias. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces hemos tenido que tomar decisiones de, pues no de vida o muerte, pero sí también de, si no hago, ¿cómo dijo que si pierdes el miedo o pierdes la oportunidad? Sí. ¿No? Que viene muy Citado, pero a colación. Ajá, a colación. O Sí. pierdes el miedo o pierdes la oportunidad, porque no te puedes, en un caso como el de Jim, si tenía miedo, él no lo iba a hacer y se iba a perder la oportunidad Claro. de vivir lo que vivió. Hola, ¿cómo están? Soy Cristina Zubieta Y Lucila Cetina. y estamos las dos interesadísimas en que nos acompañen en nuestro podcast De libros y emociones. un podcast que se promueve cada miércoles a las 8 de la noche. Y en donde estrenamos libros y comentamos sobre todo lo que nos produce. Por favor, acompáñanos. Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Nos da muchísimo gusto estar de nuevo en nuestro podcast. De libros y emociones. Cristina Zubieta, escritora. Lucila Cetina, locutora. Felices porque además empezamos nuevo mes, cariños, y nos los vamos a llevar de vacaciones y de aventuras. Con libros entrañables, literatura clásica de aventuras. Queremos hacer un reconocimiento especial para la masculinidad, porque en este mes festejamos a todos los papás. Entonces, para los papaces y a los papacitos. Estamos hablando mucho en nuestro podcast de emociones femeninas, pero yo creo que es súper importante también reconocer en nuestro público, también para las mujeres que lo escuchen, toda esta masculinidad que a veces tomamos por asentado y queremos entender un poquito de dónde vienen nuestras culturas y esas creencias, ¿no? Sí, y además que pensemos que en un principio la literatura estaba básicamente, digamos, limitada pues a los hombres. Sí, o sea, se supone escribían y la leían. Exactamente, que las mujeres pues nomás no teníamos acceso, ¿no? Era una cosa pues ya solamente de las que se saltaban a la autoridad, pues ir más allá. ¿Cuándo dijo Ligia que nos faltaba para igualarlo? No, años, no, ya hasta ese número hasta lo bloqueé porque me dio un shock. Sí, ¿no? está muy, muy fuerte. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama La Isla del Tesoro, que es un clásico de piratas, y es un libro escrito por Robert Louis Stevenson, que durante nuestra investigación de este hombre, pues nos damos cuenta que es el mismo creador del caso extraño, el extraño caso del doctor Jekyll y el doctor Hyde. Entonces, es esta literatura que vamos a contemplar hoy es realmente muy, muy, muy diferente a lo que es el tema del doctor Jekyll y el doctor Hyde, y es bastante interesante saber cómo se formula una historia y en ella podemos participar todos en la búsqueda del mapa del tesoro. Bueno, no en el mapa del tesoro, en el tesoro, porque ya lo encontraron en el mapa, ¿no? Claro. Fíjate que esta persona, Robert, pues era una persona que venía como de una familia bastante bien posicionada, ¿no? Sí. Se dedicaba a su familia a esto de los faroles, eran fabricantes de faroles y en esa época pues todo era de farolaje. Sí. Entonces, pues faroleaban y pues era una familia bastante acomodada, lo cual hacía que tuvieran como sus días de vacaciones y en sus días de vacaciones justo Robert empezaron como a hacer este ejercicio de escribir historias, ¿no? Que cada uno de los que iban contando la historia le agregaban un pasaje a la historia y entonces le tocaba el turno y ya sabes, y fueron haciendo como este tipo de ejercicio. Era la dinámica familiar, la de contar y desarrollar historias y compartirlas, ¿no? Sí. Pero este señor, Robert Louis, nació en 1950 en Edinburgh, en Escocia, y su papá, venía de... Cariño, 1850. Sí, perdón, ¿qué dije? Sí, 1950. No, perdón. Sí, no llegó, pero ni al... No, perdón, no. No, sobrevivió. Me
perdón, Sí. me equivoqué, 1850. Sí. Y La Isla del Tesoro fue escrita en 1883. Entonces tenía 33 años. Cuando la terminó, porque empezaron a hacer el ejercicio como cuando tenía 30 y la empezó como a publicar por entregas, que se usaba mucho en las revistas, hacía como pues una entrega semanal y total de que a lo largo de 3 años hizo todas las entregas para después completar lo que sería el libro, ¿no? La búsqueda de Robert Louis Stevenson comenzó porque él sufría de enfermedades crónicas de respiración. Sí. Entonces eso lo obligó a ir a buscar lugares templados, porque pues Escocia no es muy clima de Cuernavaca, que digamos. Tropicalón, no. Entonces, por eso él empezó buscando estos climas más cálidos y variables que pudieran mejorar su condición de respiración. Uh-huh. Y bueno, él también escribió poesía, ensayos y relatos cortos, pero la verdad es que La Isla del Tesoro fue su primer boom y luego a los 2 años posteriores de esta super éxito comercial. Super éxito comercial del Dr. Jekyll y Dr. Hyde. Sí. Pero no vivió muchos años. No vivió muchos años, murió a los 44, pero les digo que sí había pues nacido bastante bien acomodado, ¿no? Fue un hijo único, el papá era abogado, les digo, y constructor de faros, y así ingeniero, ya tenía, ¿no? Ya sabes, así como toda una orden de apellidos y todos eran como la familia Faros, en pocas palabras. Vamos a hablar un poquito de este tipo de aventura, el tipo de aventura que escribe nuestro autor de hoy, inspiró, por ejemplo, a Julio Verne, uh-huh. ¿Sí? A Kipling, que son puros autores. El libro de la selva. Que son a Tolkien. O sea, imagínense que este autor inspiró a otros autores a escribir sus propias aventuras y a también escribir un poco como el tema juvenil. ¿Sí? Acercarse un poco a los en este género de juventud, inspirando incontables escritores que siguieron desarrollando estos temas. Él se empezó a especializar desde muy chico en ser un perfecto contador de historias. Exacto. Cuando era chiquitito, ¿sabes a qué le gustaba jugar? ¿A qué? A que se subía así como un púlpito y jugaba a la iglesia, o sea, como que él era el que daba los sermones y cosas así, lo cual se me hizo como muy tierno, ¿no? Ajá. Eran presbiterianos. Es púlpito. ¿Dije púlpito? Sí, un púlpito de 8 tentaculitos. Al púlpito se subía y entonces desde ahí jugaba como a la iglesia presbiteriana. A consagrar. Pero fíjense, la historia de hoy nos va a llevar a explorar varios temas sobre la masculinidad, pero primero les vamos a contar un poco de qué se trata la Isla del Tesoro. Jim Hawkins habla en primera persona, el relato está contado en primera persona. Por este personaje. Por Jim Hawkins, que es el hijo de una pareja que tiene una taberna y de repente a la taberna llega un pirata. Y el pirata les dice, sí, te voy a pagar todo lo que me coma, pero pues al final... Ábreme cuenta, yo te pago al final. Exacto. Pero sí le da a él monedas y le dice, tú quiero que te estés súper atento de una persona que no quiero que venga por mí, que es una persona que no tiene una pierna. Sí. Entonces, pero se va involucrando él con la familia, tanto así que el tendero no puede contener al señor y ya no tiene fuerza ni para cobrarle. Entonces, es tanta la personalidad de este pirata que ya el señor se enferma y se muere dejando a la viuda y al pequeñín el muchacho, ¿qué será? ¿14 años? Sí, pues era un chavalillo, ¿no? Sí. Que ahí apenas ayudaba en lo que podía, ¿no? Y se encuentra con el pirata que al final viene el doctor que los atiende y se les muere. El pirata se les muere y entonces tienen que llevar al doctor, pero la búsqueda de lo que le debían. Entonces la mamá y el muchacho empiezan a esculcar y se encuentran con un tesoro. Con un mapa en un barco. Con un mapa y con un pequeño tesoro que pagaba un poco, pues algo de lo mucho que ya había consumido el pirata. Que se había bebido, ¿no? Porque también era... Bastante bebedor.
Entonces, pues Jim Hawkins, la personalidad es que es curioso, es entusiasta, es valiente, pero lo importante es ver cómo se va modificando esta personalidad, que al comienzo es un poco, pues es infantil, pues se queda ahí como mamá, ¿qué hago? Y de repente, pues tiene que salir, ¿no? Tiene que salir, porque además, pues evidentemente se corre la voz y de dónde estaba este pirata y pues van a buscarlo hasta las personas que no quería que lo encontraran, ¿no? Y entonces ellos mismos se dan cuenta que van a tener que huir. Porque traen el mapa, todo el mundo está buscando el dichoso tesoro, ¿no? Y el mapa del tesoro. Hay otro personaje muy importante en la historia que se llama Long John Silver, que es justamente el que tiene una pierna y él tiene una personalidad como carismático, como todo un vividor, como que era buen vendedor. Era buen vendedor, ¿no? Pero era un transota. Era un transota, entonces como que la gente le creía que era como que hablaba, como que tenía facilidad de palabra. A lo mejor era mexicano. Y bueno, este señor engatusa al muchacho para que lo ayude a encontrar el tesoro, pero pues por el otro lado está el doctor que viene a ayudarlo con la muerte de su papá y que tiene a un, ¿cómo le llaman? Conocido, un spear, ¿sí? O sea, es como un ayudante que también de alto rango, que se llama el señor Trelawney. Exactamente. Y estas dos personas son como quien dice, como lo que viene siendo el lado bueno. Sí, pues un poco de contención, también para él. Y los otros son los piratas. Entonces están estos dos bandos. Toda la historia se surge y se va desenvolviendo entre la lucha de los poderes por la traición y la no traición, en quién confías, en quién no confías, porque todos al final por hacerse del tesoro, pues pueden casi hasta matar. O sea, no hay ahí límites, ¿no? En un pirata, pues para llegar al tesoro, ¿no? Pero fíjate que aquí pasa algo muy chistoso, que pasa mucho hasta el día de hoy, que te dicen, no digas, y el otro va ahí, ¿qué creen? Que aquí está el mapa. Que tenemos un mapa y que necesito conseguir una, ¿cómo se llama? Tripulación, una tripulación, ¿no? Y un barco, porque, ¿y para qué lo quieres? No, pues es que tengo que ir a encontrar un mapa, y pues imagínense ustedes la cantidad de personas apuntadas, entre gente de bien y gente de mal, que pues se quieren llevar, causa, ¿no? Que quieren llevar pues moche del mapa, ¿no? Y el capitán Smollett es el capitán del barco, que es un hombre súper recto y muy, ¿cómo se llama? Pues como capitán. Muy profesional en su puesto. En su puesto. Sí. Y también eso no se debe hacer porque lo haces, y entonces el muchacho está fogueándose, ¿no? Un poco. Sí, no, y las cosas que aprende, las decisiones que tiene que tomar, la disciplina que tiene que aprender, ve cómo las personas se defraudan entre sí. Es como toda la contemplación de la humanidad, de todos los seres humanos. De la sociedad en un barco. Exactamente. ¿No? Hay escenas en donde pues se matan, ¿no? Sí. Hay persecuciones bastante épicas que se me imaginaban como la de Indiana Jones, ¿no? Sí, porque además al final tienen sus muchos días en el barco, pero también de repente pues ya llegan a tierra firme, ¿no? Y llegar a tierra firme son cosas que de momento uno que no ha viajado en barco en esos años, que era como de, hijos, es que si me bajo del barco, ¿qué tal que luego me dejan, no? Y me quedo yo en una isla con el resto de los todo el mundo tiene miedo que lo maten, porque pues todo el mundo está como... Es la lucha encarnizada del poder y de la ambición. Y de ver quién sobrevive, pero con el tesoro. Pero ¿no? Más que nada más, o sea, yo quisiera comentar que la novela no es solo una novela de aventuras, es un poderoso relato alegórico del viaje de la vida y la transformación personal, especialmente la transición de la niñez a la adultez. Y son todos estos peligros, riesgos y confrontaciones que tiene Jim,
que lo hacen cambiar su forma de ser y de comportarse. Sí. Y tiene que tomar decisiones que van a obviamente tener consecuencias. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces hemos tenido que tomar decisiones de, pues no de vida o muerte, pero sí también de, si no hago, ¿cómo dijo que si pierdes el miedo o pierdes la oportunidad? Sí. ¿No? Que viene muy citado, pero a colación. Ajá, a colación. Sí. O pierdes el miedo o pierdes la oportunidad, porque no te puedes, en un caso como el de Jim, si tenía miedo, él no lo iba a hacer y se iba a perder la oportunidad de vivir lo que vivió. Sí, de ir a buscar pues ese tesoro, ¿no? Vivir esa aventura. Que nadie se lo contara, o sea, que él la viviera, ¿no? Exacto, pero pues los temas más fuertes son la codicia humana, la falsedad, la violencia e incluso la muerte, ¿no? Como muchos, es una visión idealista del mundo en que se ve confrontada con la complejidad moral, ¿no? Y la ambigüedad también. ¿A ti te costó trabajo, honestamente, leer este libro, Cris? Sí, porque trae muchas palabras muy rimbombantes, ¿no? Sí, fíjate que a mí tal vez sobre todo me costó trabajo leer porque son tantos personajes que de momento ponerles cara a cada uno y acordarte de si este era bueno, era malo, con qué grupo estaba este cuate y así asado, de repente me empezó a costar hay que hacer un mapa. Mucho trabajo. Hay que hacer un mapa. Mucho trabajo exacto como empezarlo a leer y entonces, pues bueno, ya me iba como avanzando otras para decir, bueno, cuando ya llega lo siguiente ya voy a entender mejor por qué este cuate o esto hizo qué, ¿no? Y de repente también porque él toma una decisión de fugarse del barco para adelantarse a la isla y entonces ahí en esto se encuentra un personaje que ya habían dejado abandonada la isla anteriormente, ¿no? Sí, por ejemplo, esa decisión de dejar a toda la tripulación, o sea, le habían dicho, no te muevas de aquí porque es muy peligroso que vayas solo, y él en su juventud y en su incapacidad de medir las consecuencias. Le valió gorrete. Le valió gorrete y se lanza. Pero una reflexión que yo quisiera, o sea, en realidad, pues así como para resaltar es qué tesoros nosotros buscamos realmente en nuestra vida. ¿Cuál es el principal tesoro de la vida? La felicidad. Sí, pues es que nosotros lo podemos poner de diferente manera. Para ellos era básicamente tener un buen de dinero, porque eso en ese momento lo resolvía, pues cosas, ¿no? Ganarse respeto. Pero es que es una pregunta súper metafórica, porque yo creo que muchas veces, sobre todo los hombres, para poder afianzar esa masculinidad que les ha sido impuesta, tienen tareas que son la búsqueda del tesoro, ya sea buscar chamba que no te gusta, buscar aventuras, ser el mejor deportista y demostrar que sí puedes, y darle gusto a tu papá y darle gusto a tu mamá y aguantarte las ganas de ser músico porque con eso te vas a morir de hambre y necesitas comer. Entonces, yo me pregunto, en realidad, pues, ¿cuáles son los tesoros que buscamos en nuestra vida? Que ese es como un buen momento de damos 2 minutos de silencio en lo que cada quien lo reflexiona, porque pues sí son como momentos de pues de ver hacia adentro y ver hacia afuera y ver realmente qué es a lo por qué tú vas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, dice, ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a arriesgar para alcanzar este sueño que tú tienes? Por ejemplo, yo, en mi caso. A mi marido le ofrecen un trabajo en el extranjero y todo el mundo, ¿cómo te vas a ir? Vas a dejar a toda tu familia, vas a dejar a tu papá enfermo, tus papás ya están mayores, tú tienes buen trabajo, ¿por qué? ¿Por qué te vas a ir? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué le estás buscando? ¿Cuál tesoro le estás buscando? Y para nosotros era muy claro que el tesoro para nosotros era que nuestros hijos pudieran tener una educación
vasta, internacional, y que la educación de nuestros hijos fuera global. Para poder llegar a eso, pues tuvimos que hacer sacrificios. Hacer ese sacrificio, del cual yo no estoy para nada arrepentida. Estamos muy contentos con esa decisión. Obviamente que tuvimos que pasar por muchas cosas. Muchas vicisitudes que también nos hicieron crecer. Claro. Obviamente. Pero sí fue eso, por ejemplo, fue muy, muy claro. O, por ejemplo, tomar la decisión de divorciarme, ¿no? Yo no me he divorciado. Sí, yo dije, no, rápido se casó, viajó, estudió. No, pero de divorciarme, de separarme o de cambiarme de ciudad, o de mudarme de trabajo, de cambiar de pareja, de aceptarme como soy, o de hacer un esfuerzo diferente por mi salud, o lo que sea. Claro. Entonces, ¿qué tesoro? ¿Cuál es el tesoro que estamos anhelando en nosotros? Queremos conservar nuestras amistades porque son nuestros tesoros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sacrificio para poder conservar a nuestras amistades? Claro, claro. O qué acciones también, qué sacrificios, qué acciones, o qué es lo que es el tesoro para ti, que es muy buena pregunta, que pueden ser millones de cosas: la salud, la paz, el éxito, tener dinero, que también se vale, reconocido mundialmente por algo, ser el mejor en tu profesión, sí, ¿no? Sí, o sea, sobresalir en lo que tú quieras. Entonces también aquí la señora no le dieron el premio de gratis, ¿no? Tuviste que hacer muchísimos sacrificios para que te reconozcan públicamente como buena locutora. Entonces, pues yo también me he sacrificado mucho por escribir y por tener el podcast. ¿Y qué sacrificios se hacen? Pues en vez de estar viendo series en Netflix, pues estamos lee. 100%, ¿no? 100%. ¿Saben qué? De veras, ahora justo platicaba con Cristina que en este recorrido del podcast en el que ya hemos leído pues bastantes libros de todas las épocas, de todos los países, y de repente volver a los clásicos, qué oportunidad, te digo, de empezar a ver como con esos ojos de gente que es como primero en todo, ¿no? De ver lo que van plasmando ahí, ¿no? O sea, ha sido muy enriquecedor total, ¿no? Sí. Otra pregunta padre que nos deja esta lectura es cómo enfrentamos la pérdida de la inocencia, ¿no? Como que, ¿cuándo es nuestro primer fracaso amoroso o nuestro primer decepción? ¿Quién fue la primera persona que te decepcionó y por qué? ¿Ya lo perdonaste? ¿Ya lo superaste? ¿O todavía sigues enganchado arrastrando eso? Y cómo eso nos convierte en los adultos que somos hoy, ¿no? Sí, porque te digo, ahí lo ves con la personalidad de este chico, como al final también tiene la oportunidad de vengarse de ciertas personas que en algún momento fueron traicioneros. Sí. Y ver de repente, pues, que escoge que mejor, ¿no? Sí, o sea, no les va a costar la vida, exactamente, o ya te vas a quedar tú acá, o cuando lleguemos a la tierra del otro lado, pues te van a tener que juzgar por esto que hiciste mal, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero, por ejemplo, el personaje de Long John Silver, que es el de la pierna... Pata. Ajá, de la pata quebrada. O sea, no es el villano unidimensional, ¿no? Como que tiene muchas facetas porque es carismático, es simpático, te hace reír, y también esta personalidad tan ambivalente hace como que Jim conozca más que no es nada ni blanco ni negro, ¿no? Que hay muchas tonalidades, matices. O sea, porque no te cae gordo el señor. No, en realidad no. No te cae gordo tampoco, porque además entiendes que cada uno está actuando de acuerdo a sus intereses. Exacto, y a lo que tuvo como para llegar hasta ese punto, ¿no? Sí, cada uno está cargando con su saco, ¿no? Exactamente. Y no de oro todos, porque al final no. Fíjate, yo aquí tenía subrayado un fragmento, nada más como para que se den cuenta de cómo escribe. Y dice, resultaba una colección heterogénea, similar a la de Billy Bones,
por la diversidad de procedencia de las monedas, pero tanto más grande y variada que me parece que jamás he pasado un rato mejor que el que dediqué a clasificarlas. Las había inglesas, francesas, españolas, portuguesas, Jorges y Luises de oro, doblones y guineas dobles, monedas de oro portuguesas y sequíes, el retrato de todos los reyes habidos de Europa durante los últimos 100 años, extrañas monedas orientales estampadas con dibujos que parecían trozos de cuerda o fragmentos de telaraña, monedas redondas y monedas cuadradas, y monedas perforadas por el centro como si tuvieran que llevarse alrededor del cuello. Creo que casi todas las variedades de monedas del mundo habían hallado lugar en aquella colección, y en lo que se refiere a su número estoy seguro de que había tantas como hojas muertas en otoño, hasta el punto de que me dolía la espalda de tanto agacharme y los dedos de tanto clasificar. Es una escena en donde la mamá de él y Jimmy están, cuando se muere Billy Bones, están esculcándole el baúl, y ahí te das cuenta de que este señor era un aventurero y estaba repleto de aventuras, así de como historias, de viajes, de vistas, de anécdotas, de experiencias, de vivencias, y todo eso lo puedes ver en este fragmento que tú escogiste, porque en realidad, como bien lo dices, es el tesoro. Pero ahí más que nada, al final de la historia, el tesoro, es haber regresado con vida. Sí, con vida a casa. Y volver a reunirte, y agregaría, y volver a reunirte con los tuyos. Es como, ¿no? Porque no solo, es que al final, pues ahí estaba su mamá. Como decía Baum en el libro del Mago de Oz, no hay lugar, there is no place like home, there is no place like home. No hay lugar como. Fíjate que yo aquí tenía justo esa etapa, creo que la final. Fíjate, los lingotes de plata y las armas siguen enterrados, que yo sepa, allí donde los dejó Flint. Y en lo que se refiere a mí, ahí seguirán. Podéis estar seguros. Ni con bueyes ni con sogas me harían volver a aquella isla maldita. ¿Ves? Aún oigo en mis pesadillas el romper de las olas en sus costas y me incorporo sobresaltado en el lecho al escuchar los agudos chillidos del capitán Flint resonando en mis oídos. Doblones españoles, ¿no? Y es que este pobre cuate, ¿cuántas veces estuvo a punto de perder morirse, la que le andaron el cuando se tiene que ir ahí, ¿no? En la balsita esta, lo revolcaba, pero ahí se lía, pero venía, pero subía. Hace cuenta es Indiana Jones en mar. Sí, sí. Ahora, este autor les dio a muchísimos autores que me dio mucha alegría poder decir que ya los hemos leído. Le dio inspiración a John Steinbeck. Sí. Estamos Las uvas de la ira, Al este del Edén, de ratones y hombres, y La perla. Check. Todo. Ernest Hemingway, El viejo y el mar, Porque un doble en las campanas, Adiós a las armas, Fiesta. O sea, imagínense, este autor le dio inspiración a estos grandes autores para escribir, por ejemplo, a Isaac Asimov, el de iRobot. Entonces, realmente no nada más fueron aventuras de piratas, o son aventuras que te sacan del mundo en el que vives, porque lo que hizo este hombre fue que a nosotros los mortales, que no estamos en las islas viajando con piratas, nos dio la oportunidad de probar el agua salada del mar. Fíjate que algunos datos interesantes es que, por ejemplo, para su libro del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se dice que lo escribió en un frenesí, que estaba bajo el consumo de drogas por lo de los dolores que tenía y todo, y que en 3 días, básicamente, como con todo este viaje que tenía de estas sustancias que había tenido que tomar como para calmarle dolores, había acabado de hacer, pues, justo lo que era ya el borrador completo de esa obra. Entonces yo me tendré que... No. ¿Cómo? No. ¿Qué pasó? Otra vez fue arrestado por una guerra de bolas de nieve. ¿Qué? Fíjate, durante su época de estudiante universitario fue detenido por participar en un disturbio masivo y violento
con bolas de nieves que paralizó la ciudad de Edimburgo durante 2 días. Y nunca terminó de estudiar. ¿Te imaginas agarrarte a bolazos de nieve, pero así campal? Luego dice, apodado el narrador de cuentos. Dice, en sus últimos años se mudó a Samoa, que pues ya era medio a la costa, ¿no? Por motivos de salud. Los nativos lo adoraban y lo llamaban Tusitala, que significa literalmente contador de historias. Hoy en día su legado se puede seguir a través de la comunidad de poemas del alma. Y dice, el inspirador de Long John Silver, el complejo y carismático villano de su novela de piratas, se basó en la vida real. El modelo fue su buen amigo, el poeta y mentor William Ernest Henley. Revolucionó el género de terror cuando se publicó, por supuesto, Jekyll y Mr. Hyde. El lector promedio no descubría la verdadera identidad del monstruo hasta el capítulo final, creando un efecto de misterio sin precedentes. Puedes explorar más sobre todo ese impacto en Lantern House Arts. Y la vida, pues como les decimos, cortísima, porque 44 años, pues la verdad. Sí, muy corta, pero muy también corta. Él con sus problemas de salud y las enfermedades que contrajo, pues la imaginación era su fuga, ¿no? Tal vez. Sí, la imaginación era su fuga. Él venía de esto que dice Lucila, de una familia de ingenieros, de faroleros, etcétera, y él se dedicó, yo creo que por la debilidad de su cuerpo, a contar historias y hacer pues se la llevó un poco más leve que sus parientes, pues porque sí. Tenía como muchos episodios de salud, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es un libro bellísimo que si lo pueden escuchar en audiolibro también está padre porque existen estas versiones en las que le meten efectos, entonces para que en vez de que sus hijos estén escuchando a los niños, en vez de que estén escuchando o estén viendo un video, les ponen los audífonos y se enganchan con la historia. Porque además es tan importante ese poder de la imaginación. Este niño, por ejemplo, el autor cuando era niño, que tuvo que pasar muchos periodos en cama, le contrataron a una niñera y esa niñera le contaba historias también. Entonces, pues qué importante es contar historias para generar estos recuerdos que pues uno nunca sabe qué tanto marcan, ¿no? A una persona pues desde la edad más pequeña, ¿no? Yo ya lo he dicho varias veces, la lectura en voz alta es un formador de vínculos. La emoción con la que se cuentan las historias es el vínculo más afectivo que puede perdurar y que se va a volver a repetir esta emoción, que se produjo con la lectura, porque no solamente el que lee y el que escucha se encuentran en el mismo momento, en el mismo lugar, en la misma época, aislados de todo lo demás. Entonces, este vínculo que se utiliza con estos libros de aventuras, con los cuentos, con los entrañables cuentos de tantos autores de aventuras, los viajes de Gulliver. De los viajes de Gulliver o los viajes del fondo submarino. ¿Cómo es? Los 80 días. Sí, del viaje submarino. No, son los 80 días alrededor del mundo y los viajes submarinos. Y el Yellow Submarine. Esos son los Beatles. Pero está bien. Oye, fíjate que otra cosa que me pareció muy cañona es que, como ya platicamos que era hijo único. Sí. Y su mamá, fíjate que le llevaba un diario. Ajá. Le llevaba un diario en donde escribía todo lo de él. ¿Sabes hasta cuándo dejó de escribir el diario? Margaret Stevenson. Sí, dice, Stevenson escribió su primera estrofa en septiembre de 1855, cuando estaba a punto de cumplir los 5 años. Margaret Stevenson, o sea, la mamá, llevaba un diario sobre la vida de su hijo, a quien llamaba familiarmente Lou o Smoot, en escocés, salmón de 1 año. Uh-huh. Hasta que cumplió 39 años, cariño. Ay, qué bueno. Por eso los años tempranos de Stevenson están bien documentados. Pero pues no, o sea, la mamá, pues imagínate.
Habría que leer el diario de la mamá, ¿no? Sería interesante ver de qué forma, bueno, o sea, cómo influimos los papás también en la vida de nuestros hijos. Y por eso yo les digo, les explico, aunque ya no tengan sus hijos edad para que les lean en voz alta, yo creo que siempre compartir la lectura en la mesa, compartir la lectura en las conversaciones, hacer un book club en tu casa con tus hijos, es una forma muy diferente de acercarte, sí, de abrir conversación, de poner ejemplos de cosas que no sé qué tan fácil queden claras. No, hombre, el libro del que vamos a hablar en el siguiente episodio es un librazo. Es un librazo que nos ha hecho llorar y rellorar. Y bueno, también ese, de verdad, no se van a perder el próximo episodio. O sea, no solo el que entra también les podemos adelantar. Porque qué bonito, o sea, qué bonito. Qué bonito, lo bonito, qué bonito, lo bonito. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Somos Lucila Cetina y Cristina Subieta en un episodio más de Libros y Emociones. Búsquenos en YouTube también como de Libros y Emociones. Estamos en Instagram como de Libros y Emociones. ¿Y qué más? Todas las plataformas de streaming. Sí. Acuérdense que lo pueden ver los que tienen para video y los que no, pues básicamente escuchar, cariños. Pero pues estamos disponibles en todas partes para que no se pierdan estas oportunidades, ¿no? De tener una discusión abierta. Sí, o tráiganse el libro a casa, consigan el libro, lean partes interesantes a sus hijos, los que ya estén un poquito, pues, de 7, 8 años, que estén interesados en este tipo de cosas y aventuras. Fíjate que ahorita hay una serie de anime que se llama One Piece, que es una serie de piratas. Y no sabes el éxito que tienen, durísimo. Hicieron, de hecho, 2 live actions en Netflix de esta serie de piratas, que es como una caricaturita de un anime. Pero lo que voy es que ese anime también está en anime escritos, está también disponible, digamos, como las aventuras en cómics, en mangas. Y esto quiere decir, lo que le estoy diciendo, que están de moda los piratas, cariños, es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad para traer a la mesa la vida de los piratas. México estuvo invadido de piratas, todo Campeche, Ciudad Amurallada. De hecho, que dicen que mi abuelo era pirata. ¡Ay, hijos! ¿De allá? Sí, que o sea, llegó un pirata apellidado Subieta, llegó a poblar. Sí. ¿Ah, sí? ¿Hacer suyas las tierras? Las tierras y otras cosas. Pero resulta pues que con razón soy tan loca. No, hombre. Pero sí. Oye, ¿qué tal que en una de esas encontraras un mapa del tesoro? ¿Qué querían? No, cállate. Fíjate que ya que estamos contando esto, ya nada más para cerrar, hay muchos dichos allá o muchas historias de allá del sur, justo porque había muchos piratas que enterraban los tesoros. Sí, sí. Y en Campeche, justo, había la historia muy cercana que nos contaba mi papá de una de las familias adineradas que parecía que el terreno que tenían cuando fueron haciendo como excavación para hacer cimientos, que sí habían encontrado un tesoro. Y que pues había dado pie a que fueran pues como de los riquillos del pueblo. Porque ya pues pudieron hacer del como pueblo. Ya sabes, como que empezaron a hacer muchas cosas por ahí, pero no digo, pues sí, hay muchas historias así. Claro, y también se dice que hay muchas fantasmas en las casonas y también hay historias espantosas porque los piratas llegaban y se tenían que esconder. Hay muchas casas que tienen como pasadizos secretos porque la servidumbre y todos tenían que correr porque si no a todos se las echaban. Pues es que venían de una que no se escondió. De un año de estar en el mar, bajaban. De una que no se escondió, viene mi... que de una que no llegó a correr muy rápido. M aquí. Pero bueno. Está muy divertido. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos y les esperamos en nuestro próximo episodio, el próximo miércoles a las 8 de la noche. ¡Mua! Hasta luego. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio de Libros y Emociones y te esperamos el próximo miércoles en punto de las 8. Con más contenido interesante.
Cristina Subieta y Lucila Cetina. Acompáñanos.